estar aquí, por hacer el esfuerzo. Y yo espero y creo que Dios retribuya ese pequeño esfuerzo, ese pequeño sacrificio, como dice Marvin en la mañana. Es demasiado sencillo pensar que podemos estar haciendo algo mejor, algo más divertido, algo más placentero, más entretenido, pero creo que cuando estás aquí dices, todo lo mejor, todo lo divertido y todo lo placentero lo encuentro en Él. Y lo encuentro en este lugar y en lo que es espiritualmente el hacer iglesia. Acompáñame a Proverbios 23:7, por favor. Estamos continuando con esta serie donde hemos estado hablando de esta lucha espiritual que constantemente tenemos contra un mismo adversario, pero en diversos frentes. En cada frente hay una oposición diferente. En cada frente de batalla hay una resistencia diferente. En cada frente de batalla cada uno de nosotros puede ser más o menos afectado. Pero creo que algo que es súper común para todos y que representa probablemente el frente más importante de batalla, de la batalla espiritual que tenemos contra el enemigo, el diablo, es nuestra mente. Nuestra mente es el blanco por excelencia del enemigo. Parece ser que el enemigo busca dominar esa área en particular, porque en la medida que lo consiga, muchas otras cosas ligadas a nuestra mente empiezan a caer como si fueran fichas de dominó. Parece ser que entre más poder tenga el enemigo de nuestra mente, entonces más vulnerables vamos a ser a nuestros ataques. Y no lo estamos abordando desde un punto de vista místico, no lo digo desde el punto de vista en que el enemigo pueda mágicamente controlar tu mente, pero sí hay una forma muy sutil y hay una forma que parece inofensiva, casi ni se nota. Pero el enemigo empieza a atacar nuestra mente no con una bomba nuclear, empieza con pequeños pensamientos, pequeñas balas, pequeñas flechas, pequeños dardos que empiezan. Pensamientos solo son suficientes para empezar a generar grandes cambios, porque todo lo que nosotros pensamos está ligado a todo lo que nosotros somos. No cambiamos a veces lo que somos porque no cambiamos lo que pensamos. Y esto es precisamente de lo que habla Proverbios 23:7. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Nuestros pensamientos están íntimamente ligados a nuestra personalidad. Y quiero llevarte a explorar este nuevo campo de batalla, la batalla que hay en nuestras mentes. Acompáñame a orar. Señor, gracias por este domingo. Yo te pido que tú nos enfoques. Hoy, más que nunca, te pedimos realmente, abre nuestra mente. Permítenos identificar, Dios, esas áreas en las que estamos siendo más tentados. Esos pensamientos que están invadiendo constantemente nuestra mente y que a veces nos llevan a hacer cosas de las cuales nos arrepentimos. Cosas que nos traen más dolor y tristeza que los problemas mismos que todos los días enfrentamos. Señor, abre nuestra mente. Ayúdanos a ser renovados en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy preparé un mensaje algo práctico porque es tan amplio este tema que dije, necesito resumirlo lo más amplio posible. Y quiero llevarte sobre 4 estrategias para ganar la batalla de tu mente. Así que vamos comenzando. La número 1 es identifica y destruye. ¿Identifica y destruye qué? Identifica la mentira. Destruye la mentira. Esto significa que no solamente tenemos que identificar cómo está el enemigo queriendo empezar a meterse a nuestra mente, sino que esa mentira que él está tratando de implantar,
tiene que ser reemplazada por una verdad. El arma principal de nuestro enemigo es la mentira. A lo largo y ancho de toda la escritura podemos ver cómo el enemigo trata siempre de penetrar, de tentar, de hacer caer, y a veces lo consigue a través de un simple acto, y es el acto de decir una sola mentira. Su arma es la mentira. Nuestra debilidad es creer la mentira. Con solo una mentira que creamos va a afectar nuestra vida como si esa mentira fuera una verdad. El arma principal del enemigo es empezar a traer pensamientos a tu cabeza que no corresponden a la realidad. ¿Cuál realidad? Mi realidad en el mundo, mi realidad personal, tu realidad en Cristo. ¿Sabes? Es súper fácil pasar por alto y olvidar que desde el día en que decidimos entregar nuestro corazón a Él, que desde el día que decidiste, hoy quiero ser un discípulo, tu realidad espiritual cambió. Probablemente muchas cosas no hayan cambiado en tu vida. Probablemente sigas manejando el mismo coche, vivas en la misma casa, estés en la misma situación sentimental en la que conociste a Jesús. Pero algo en tu realidad espiritual cambió. Es que ahora eres uno juntamente con Él. Es que ahora eres adoptado por el Padre. Es que ahora eres heredero de todas las promesas que le fueron hechas a Abraham en Cristo. Es que ahora tu realidad por completo ha sido cambiada. Y a veces el enemigo va a empezar a utilizar tu realidad material como si fuera tu realidad espiritual. Y si estás batallando financieramente en la tierra, el enemigo no va a hacerte creer que eres pobre solamente aquí. Va a hacerte creer que eres pobre para siempre, por la eternidad. Que no hay ni un solo recurso del Padre que esté a tu disposición. Si el enemigo quiere contrastar tu realidad de la tierra con la del cielo, probablemente te empiece a mostrar cómo a lo largo de tu historia muchas personas en quienes has confiado te han traicionado. Muchas personas en quienes has depositado tu corazón lo han lastimado. Que muchas veces te han pagado tu buena acción, tu bondad, tu amistad con malas acciones. Mientras Dios te dice que eres acepto en Él, que Él te ama con amor inagotable, mientras Dios te hace sentir parte de la misión más grandiosa en el mundo, mientras Dios te dice no necesitas a nadie más, mientras Dios dice aunque padre y madre te dejaran, con todo yo te recogeré, el enemigo quiere utilizar la realidad física para hacer creer que esa es la única y absoluta realidad predominante en tu vida. Y así es como funciona. Y todo empieza con una sola mentira. Juan 8:44. Jesús está dialogando con unos judíos que dicen ser seguidores de Él. Dice, ustedes son de su padre el diablo. Ay, qué fuerte está eso. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Subráyalo eso en tu Biblia, en tu celular. No hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Quiere decir que todo aquello que se opone a la verdad de Dios, ojo, Satanás es el padre de la mentira. Él es el que la engendra. Él pone la semilla para que nazca. Cualquier mentira que esté rondando en el mundo y en tu cabeza fue sembrada por Él, fue engendrada por Él. Cualquier pensamiento que quiera llevarte a contrastar tu realidad espiritual versus tu realidad física, cualquier pensamiento que quiera llevarte a pensar que es lo que estás viviendo hoy, lo único que te define, lo único que tienes, lo único a lo cual puedes aferrarte, es un pensamiento mentiroso
que está buscando hacerte tropezar. Estas mentiras que de pronto creemos se convierten en algo que se conoce como fortalezas. ¿Fortalezas te refieres a virtudes? No. Me refiero a la clase de fortalezas de las cuales habla Pablo en 2 de Corintios 10:4. Pablo dijo: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Enseguida viene este capítulo que dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús y derribando argumentos. Entonces, hay una ligadura muy interesante entre fortalezas, pensamientos, argumentos. Pablo está hablando de la mente. Pablo nos va a guiar de una manera como el mejor guía de turistas que te puedas conocer en este viaje, entender la batalla de la mente. Y lo primero que nos está enseñando aquí es: en tu mente existen fortalezas. ¿Qué clase de fortalezas es de las que Pablo se refiere? Bueno, la palabra que se utiliza para designar esta fortaleza en el griego es la misma palabra que se utiliza no para designar una virtud o una situación en particular. Se utiliza para designar un lugar. ¿Y qué clase de lugar es ese? Era un lugar en las ciudades antiguas, en lo más alto de una colina, donde se amurallaba toda una ciudad, donde se construían muros, donde se abastecían de recursos y de armas para resistir el momento en que una ciudad antigua estaba siendo atacada. Tan pronto una ciudad antigua estaba siendo atacada o asediada, todas las personas importantes vivían en la fortaleza. Seguramente el rey tendría su castillo en la fortaleza, un lugar estratégicamente inaccesible y muy difícil de conquistar para los enemigos. Después de caer toda una ciudad, los enemigos de esa ciudad aún podrían tardar años para tomar una fortaleza. Aún tardarían años para tratar de llegar, porque estas fortalezas estaban bien abastecidas de recursos, bien abastecidas de armas, y estaban diseñadas para que, si el atacante no podía sostener su ataque, entonces tan pronto se retirara, las personas que ahí se refugiaran iban nuevamente a repoblar la ciudad, a reconstruir lo que quedara en pie y a iniciar la contraofensiva. Entonces, Pablo está siendo muy claro en que estas mentiras que se repiten, se convierten en fortalezas. El propagandista de Hitler, se me está olvidando su nombre, pero se apellida Goebbels. Y Goebbels se hizo famoso porque en sus intentos de pintar a Hitler como un héroe para la nación alemana, se le citó diciendo esta frase: una mentira repetida 1000 veces puede convertirse en una verdad. ¿Y saben qué? Una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad para nosotros, pero sí se puede convertir en una fortaleza. Sí se puede convertir en un lugar de tu mente que se vuelve difícil de acceder. Un lugar de tu mente donde el enemigo de tu mente empieza a enclavar ahí pensamientos, y son esos pensamientos los que necesitamos llevar cautivos. Son esas fortalezas las que necesitamos derribar para que nuestro enemigo esté completamente vencido. Y aquí nos da Salomón un increíble consejo. Dice Proverbios 21:22: el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaban. Si no realizas la difícil acción de derribar la fortaleza, es muy probable que los pensamientos que habitan ahí, que esos pensamientos que se han vuelto fuertes, nuevamente empiecen a retomar la ciudad. Y esa ciudad en esta metáfora es tu mente. Pero en Cristo tenemos las armas necesarias y eficientes para derribar esas fortalezas. No nada más tienes la capacidad de llevar cautivo uno que otro pensamiento,
Esto va más allá de piensa positivamente. Este no es otro sermón que te va a animar a pensar bonito, a echarle ganas para que así cambie tu vida. Esto es una realidad y mi intención es mostrarte cuál es la realidad para que pelees la batalla. Es mostrarte el problema para que sepas exactamente a dónde atacar. Porque mientras no podamos identificar el problema, no vamos a poderlo atacar de forma eficiente. Por eso necesitamos identificarlo y destruirlo. Identifica esas mentiras. Identifica esas fortalezas en tu vida y sustitúyelas con la verdad. A veces es necesario que nos hagamos preguntas profundas. ¿Por qué me es tan difícil confiar en estas circunstancias? ¿Por qué me es tan difícil, no sé, el área financiera? ¿Por qué me es tan difícil saber que no tengo mucho en mi cuenta de banco? ¿Por qué me es tan difícil creer que Dios me puede perdonar? ¿Por qué me es tan difícil volver a confiar en esta persona? Necesitas hacerte esas preguntas. Necesitas empezar a enlistar aquello que probablemente el enemigo ha querido disfrazar de verdad, pero es solamente una pura y dura mentira. Ok, vamos a continuar. Punto número 2, para que no estén tan serios. Abre nuevos caminos. Abre nuevos caminos. Yo crecí en el campo y mi papá tenía vacas. Entonces, cuando estábamos lejos de donde mi papá tenía las vacas, normalmente se las llevaba a otros lugares y se las llevaba a pie. La mejor manera de identificar un camino donde no hay camino es simple y sencillamente el lugar donde crece el pasto, donde no crece el pasto. Y en medio de labores agrícolas y en medio de caminos llenos de hierba, era muy identificable dónde se podía transitar. Muy sencillo, es por donde los animales van haciendo el camino, donde los vehículos van haciendo el camino, donde se ven llantas. Y a mí me sorprendía mucho que las vacas, que en mi concepto eran, quizás son, no lo sé, a ciencia cierta un animal torpe, no se iban por cualquier lado. Las vacas también caminaban por el caminito donde no crecía la hierba. Las vacas sabían exactamente por dónde irse. Sabes, nuestros pensamientos funcionan de la misma manera. Más allá de nuestros pensamientos, ciertos patrones en nuestra vida se empiezan a generar porque nuestros pensamientos generan esos caminos. Tus pensamientos son capaces de generar esas conexiones en tu cabeza y a veces nos vamos a encontrar que la respuesta automática a estímulos externos es la consecuencia de esos caminitos que ya están trazados en tu cabeza. Y si en mi cabeza la respuesta a la presión, la respuesta a la dificultad ha sido el renunciar, porque una y otra vez alivio mi estrés, alivio la preocupación renunciando y simplemente soltando y simplemente no, ya no quiero, ya no puedo, ya no voy a continuar. Y cada vez que algo se pone difícil, cada vez que algo se me complica, cada vez que se pierde el brillo, cada vez que se pierde el romance, cada vez que se pierde la parte linda de una situación, esta emoción del primer comienzo, cada vez que eso sucede, yo renuncio. ¿Qué va a pasar? Pues es que mi mente empieza a hacer esos caminos. Ah, ya vino la presión, el camino te lleva directamente a la ruta de renuncia. Cambia, sustituye, no es por ahí, no es de Dios, no hay paz. No, es que el Espíritu me está llevando a otro lado. Iba a decir algo, pero ya no. No sean rajados. Es tu mente. ¿Y por qué esos pensamientos han hecho un camino que te lleva directamente hacia el área de yo renuncio? Porque probablemente hay otros pensamientos y hay otras fortalezas que te dicen que eres incapaz, que no eres lo suficientemente dotado,
que no eres tan bueno como A, B o C, que realmente tienes muy poco talento, que eres poco inteligente, que estás poco preparado. Y esas fortalezas bien ancladas en tu mente, acompañadas de esos caminos, se convierten en la receta perfecta para un desastre de vida. Se convierten en la receta perfecta para más malestares. Se convierten en la receta perfecta para que a partir de esos caminos empiecen a generarse nuevos caminos que te van a llevar a emociones primeramente y a trastornos posteriormente. A veces el pánico, y quiero decir a veces y quiero ser muy distintivo, a veces la depresión, a veces la ansiedad se manifiestan como una emoción, ¿sí? Nos sentimos ansiosos cuando esperamos algo, nos sentimos ansiosos a veces en una fila interminable y nos sentimos ansiosos cuando estás en el banco y la persona que está depositando en el cajero se le cae el billete y luego no haya las cosas y ¡ay, estoy viendo la hora! ¿Me explico? La ansiedad empieza como una emoción, el pánico empieza como una emoción, a veces me siento triste, a veces me siento decaído sin ganas de hacer nada, pero es una emoción. El punto está cuando estos caminos empiezan a recorrerse tanto que pueden generar en trastornos, que pueden llegar a afectar más allá y ahora sí ya no tienes una emoción, ahora sí ya tienes la necesidad de atender un problema médico. Pero probablemente eso se generó por un pensamiento. Y quiero ser bien puntual y muy respetuoso de las personas que tengan algún problema y decirte que si tienes un problema, haces bien en atenderlo y haces bien en buscar ayuda médica y en seguir un tratamiento y un proceso que te cuide, ¿sí? Dice una amiga que es psicóloga. No vamos a decirle al cerebro, échale ganas cuando es incapaz de producir una sustancia. Es como si le dijeras al páncreas de un diabético, échale ganas para que produzcas insulina, ¿no? Pues no va a suceder. Hay problemas que necesitan atenderse. Y quizás este consejo solamente pueda ser una ayuda para que te apoyes de él y consigas vencer esos problemas. Pero si tú no estás aún pasando por una situación así, tienes que tener muy en claro que si continúas, puedes llegar a generar conexiones en tu cerebro que terminen afectando por completo nuestro sistema neurológico. Y todo empieza con los pensamientos que están entrando a nuestra cabeza. Los psicólogos hablan de algo que se conoce como la ley de la exposición. Dicen que una mente absorbe y refleja con mayor facilidad aquello a lo que está mayormente expuesto. Si constantemente estoy siendo expuesto y están transitando por mi cabeza pensamientos que traen maldición, pensamientos que traen el sacar lo peor de mí, pensamientos que me llevan a desenlaces tristes, pensamientos que me roban la paz, que me roban la fe o que quieren robarme la fe, pensamientos que están tratando de apuntar directamente a lo que Dios quiere hacer para sobreponer mejor lo que el diablo quiere hacer. Entonces mi mente va a empezar a ser sobreexpuesta a eso y va a empezar a reflejar esa clase de pensamientos como si fuese su propia realidad, aunque no la sea. Si permitimos que entre un pensamiento a nuestra mente, este va a salir a relucir en algún momento. Hace 2000 años, más o menos, nuestro guía de turismo, el día de hoy, Pablo, escribió: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y aquí viene la consecuencia. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si permitimos que un pensamiento se anide en nuestra cabeza, eso va a empezar a guiar no nada más una acción, no nada más lo que haces un día, va a empezar a llevar toda tu vida en torno a eso.
necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos pensamientos diferentes. Necesitamos que el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, sea quien va abriendo camino en nuestra mente. Ya que identificamos esas mentiras, ya que identificamos esas fortalezas que tenemos que derribar, ahora tenemos que identificar estos nuevos caminitos que necesitamos hacer. Y si mi reacción ante la presión siempre había sido el renuncio, no puedo más, ahora voy a doblar rodilla, voy a orar y voy a decir: Señor Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor Jesús, tú me diste este propósito, tú me vas a llevar a través de él. Señor Jesús, no puedo con la presión, pero sé que la presión, sé que la tribulación, sé que la prueba produce en mí un peso de gloria eterna. La prueba abre la puerta de la eternidad. La prueba abre la puerta a lo sobrenatural. La prueba abre la puerta, sí, a dudas, sí, a preocupaciones. Es justo el escenario perfecto para que la fe haga su entrada triunfal, para que tu fe sea fortalecida y, como dice Pedro, para que obtengas una fe refinada como el oro. No se puede refinar el oro sin calor. No se puede refinar el oro sin golpes. Pero lo que tú puedes saber es que quien refina ese oro que hay metido en tu corazón es un experto, es Dios mismo. Y Dios no va a permitir una prueba que sea capaz de destruirte, solamente una prueba que sea capaz de transformarte. Y cuando tú entiendes esa realidad, cuando tú entiendes que ese es el canal de pensamientos a través del cual vas a enfrentar la oposición, te apuesto que el resultado va a ser muy diferente. El resultado es Romanos 8:6. Vida y paz. Vida y paz para quienes son guiados por el Espíritu Santo. Pablo en Romanos 12:2 nos invita a ser renovados en nuestra mente. Dice: y no se adapten a este mundo. Nuestra mente constantemente busca amoldarse a algo. Somos todos criaturas de hábitos. Somos todos criaturas rutinarias, ¿sí? Entonces nuestra mente busca tomar una forma. Tu mente va a tomar la forma de aquello que más la transite, de aquello a que más sea expuesta. Si tú te expones al martillo y al cincel de lo negativo, si tú te expones al martillo y al cincel de lo carnal propiamente dicho, ese va a ser el reflejo de tu mente. Y la invitación de Pablo en Romanos 12:2 es: no te adaptes, transfórmate mediante la renovación de tu mente. Transfórmate mediante la renovación de tu mente. ¿Para qué necesito ser transformado, Pablo? Si ya estoy bien así. Dice: para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. Muchos de nuestros problemas se derivan de no entender dónde está Dios en medio de una situación. Mientras yo pueda ver a Dios, ¿sabes? Lo que venga. Ay, Dios, no voy a estar diciendo algo. Pero es cierto. Mientras yo pueda saber que yo sigo en el centro de la voluntad de Dios, aún esté habiendo oposición, aún esté habiendo escasez, aún esté habiendo lo que sea, esa sola convicción es capaz de sostenerte, como sostuvo precisamente al mismo Pablo y a todos los apóstoles en épocas de gran persecución. ¿Sí? Paréntesis, si quieren enterarse, pues vengan al curso de historia de la iglesia para que vean cómo Dios sostenía a los apóstoles y sobre qué se cimentaban su fe precisamente en esos tiempos. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Pablo nos hace también esa invitación en Efesios 4:23. Nuestra mente tiene un espíritu, es decir, tiene una mentalidad, tiene una inclinación y una tendencia, que no es otra cosa que esos mismos caminos. ¿Hacia dónde se inclina tu mente? Hacia pensar que cuando de pronto tienes rato sin hablar con amigos, con hermanos, ¿tu mente tiende a pensar que ya te están traicionando? ¿Tu mente tiende a pensar que ya te cambiaron? Renueva esa mente. Si cuando estás tratando de confiar en una persona, tan pronto te alejes de esa persona,
tu mente empieza a pensar inmediatamente en traición, en desconfianza, renueva tu mente. Necesitas generar nuevos caminos por donde atraviesen sus pensamientos. Y para repoblar nuestra mente con buenos pensamientos, para generar estas nuevas conexiones, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como el diablo tiene su arma maestra, que es la mentira, el Espíritu Santo tiene su arma maestra, que es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Te digo, no se trata de sustituir la negatividad de tu mente con pensamientos positivos y bonitos. Se trata de una verdad divina. Si lo que el autor del universo, el ingeniero de toda esta maquinaria que conocemos como universo, ha dicho algo de ti, creo que tiene algún peso. Y creo que tiene más peso esa verdad cuando proviene de alguien más que cuando proviene de mí mismo. No creemos únicamente las verdades que somos capaces de decirnos, creemos y declaramos las verdades que Él ha dicho sobre nosotros. Aquí una estadística muy interesante. El capítulo más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119, con un total de 176 versículos, es bastante largo, habla preponderantemente de una sola cosa en particular, y es de la palabra de Dios. Y anoche que lo estaba leyendo casi todo, híjoles, es impresionante que alguien pueda decir tanto de la palabra de Dios. Es impresionante que la persona que escribe este salmo, que no sabemos si fue David u otra persona, diga cuánto amo tu ley. Y si tú te pones a reflexionar en lo rígida y lo difícil que era la ley en ese momento, no dirías tan fácilmente cuánto amo tu ley. Ahora nosotros tenemos la otra perspectiva de la ley, la que viene acompañada de gracia. Creo que entonces tenemos todavía una forma más sencilla de amar las palabras de Dios. Todo aquello que sale de la boca de Dios está diseñado para impactar tu vida, para transformar tu vida, para sostener tu vida y sobre todas las cosas, para renovar tu mente. Este hombre que escribe el Salmo 119 y que línea tras línea está diciéndole a Dios que ama su palabra, que ama lo que sale de su boca, es una persona con un entendimiento renovado, que ha entendido cuál es la voluntad de Dios en cualquier momento de su vida. En cualquier situación que esté atravesando, alguien que entiende la voluntad de Dios por medio de la renovación de su entendimiento, está en un lugar seguro. Punto número 3. Restaura tu perspectiva. Restaura tu perspectiva. No podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos controlar cómo lo percibimos. Esta percepción, nuestros más notables neurólogos han coincidido en etiquetarla como sesgos cognitivos. Se escucha muy rimbombante el término, pero un sesgo cognitivo es esencialmente un par de lentes. Un par de lentes a través de los cuales tú procesas la realidad. Un sesgo cognitivo es a través del cual tú puedes interpretar una realidad de una manera u otra. Un día estábamos en un diplomado, un amigo y yo, y había un maestro que tenía un carácter, sí, algo especial. Era un poco sabelotodo, por decirlo de alguna manera gentil, pero no era malo, era buen maestro. Era un abogado con muchos créditos, doctor en no sé qué, entonces pues quizás tenía autoridad para ser así, ¿no? No lo sé. Sin embargo, tenía un método muy extraño de empezar a enseñar. Hacía muchas preguntas. Entonces le preguntaba algo a una persona y si la persona contestaba bien, él hacía otra pregunta. Si le contestaba bien, hacía otra pregunta. Y te iba a hacer todas las preguntas necesarias hasta que te equivocaras. Una vez que te equivocabas, él ya enseñaba algo. Y así, muy, muy extraño. Pero entendías el método y decías, pues está interesante. Entonces, a lo largo de la clase, él sigue generando esta dinámica y se me hace muy interesante porque
te abre el panorama. Te abre precisamente la cabeza a pensar en soluciones, en argumentos, en implicaciones, a estar contrastando ideas. Y dices, oh, qué interesante. Termina la primera sesión antes del receso y pues ya estaba yo como que bien cargado de información. No había visto un montón de cosas desde esta perspectiva. Y pues ya vamos a la hora del cafecito y el pan y estoy platicando ahí con mi amigo y dice, no me cae bien este cuate. Y le digo, ¿por qué? Dice, nomás está buscando hacer ver mal a las personas. Y yo, no, pues está tratando de enseñar, es su método. No, nomás quiere demostrar que él sabe más que todos. Y se me quedó bien grabado el sesgo con el cual esta persona estaba procesando la realidad. Para muchos en ese salón de clases, el profesor estaba siendo sumamente efectivo y nos estaba enseñando un montón de cosas. Para él le estaban faltando el respeto a su inteligencia o lo estaban haciendo sentir menos. Seguramente ese sesgo era producto de algo. Quizás del orgullo mismo. Quizás de que a lo mejor este chavo había sido víctima de algún abuso psicológico, víctima de alguna clase de violencia, donde lo minimizaban, donde lo hacían sentir poco preparado. Quizás era su propia mentira, donde él se decía a sí mismo que no estaba bien preparado, a pesar de que en realidad es un gran abogado. Pero me quedé impresionado cómo en lugar de absorber algo bueno de esa clase, él se estaba sintiendo ofendido. La perspectiva, el sesgo. Y hay un montón de sesgos cognitivos. Puedes buscar de ellos en internet. Está lectura recomendada, hasta para el baño, no sé. Busca sesgos cognitivos y ve todos esos prismas, esos lentes a través de los cuales estamos filtrando la realidad. A veces filtramos la realidad únicamente cuando escuchamos lo que queremos escuchar. Y eso se llama sesgo de confirmación. Cuando una persona nos está diciendo algo y dice muchas cosas, pero solo vamos a quedarnos con lo que nos conviene y con lo que confirma lo que queremos hacer, ¿sí? Esas personas que tratas de darles un consejo, pero que ya tienen tomada una decisión y al final van a terminar haciendo exactamente lo que querían hacer. Y tu consejo solo les sirvió para confirmarlo. No eres un mal consejero, ellos tienen un sesgo de confirmación. Y así un montón de sesgos, así un montón de prismas que distorsionan nuestra realidad. Pero aquí nuestro guía nos da un gran ejemplo de cómo una realidad puede ser percibida de una forma o de otra. Aquí nuestro guía Pablo, que está tratando de llegar a Roma, que era su plan maestro, que era un punto estratégico muy importante para la fe, metiéndonos en la cabeza de Pablo. Para él el llegar a Roma era una manera de empezar a evangelizar. Y quizás si Pablo, con esta potencia intelectual que tenía y este espíritu tan fuerte que habitaba en él, esta autoridad apostólica, si Pablo podía empezar a evangelizar a las autoridades romanas, el alcance hubiera sido descomunal. Porque si de la capital del imperio dominante esas ideas empezaban a fluir hacia todo lo largo y ancho del imperio, creo que la cosa hubiese pintado muy diferente. Y Pablo tenía este plan estratégico de ir allá, pero se encuentra con un estorbo en el camino, un proceso judicial que lo obliga a llegar a Roma no como misionero, sino como prisionero. Y llega preso a Roma. Entonces Pablo, después de llegar preso y darse cuenta de que no iba a ser fácil hablar de Cristo, escribe lo siguiente: quería extender las buenas nuevas por medio de la predicación a los oficiales de gobierno, pero eso no ocurrió. Como resultado de este infierno que he estado atravesando, he pensado que la oración no funciona y que por lo tanto
nunca más voy a regresar a la iglesia. No, eso no fue lo que escribió. Despiértense. Quiero saber si están vivos de aquel lado. Eso no fue lo que escribió. Pudo haber escrito eso. Pudo haber escrito eso. Eso suena como algo lógico en su situación. Cuando ves un plan tan grande frustrado, ¿te imaginas la frustración? O sea, Jesús, me haces apóstol, te me apareces en el camino, pasan muchas cosas en mi vida. Y cuando tengo la oportunidad, con la potencia intelectual que me has dado, con la facilidad de palabra, con el alcance, con la autoridad, con el Espíritu Santo, a través del cual hago señales y milagros increíbles, cuando tengo la oportunidad de presentarme en el escenario más importante del mundo, a presentar el Evangelio, me llevan preso. ¿Entiendes la situación, el conflicto? ¿Y qué fue lo que escribió Pablo realmente? Filipenses 1:12 al 14 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Dios tenía un plan. Pablo tenía otro plan. Pablo dice: bienvenido al plan de Dios. Su cuerpo estaba encadenado, pero su mente estaba libre en el Espíritu Santo. Su cuerpo estaba puesto en un arresto domiciliario, pero su corazón estaba encendido en el fuego del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Y ahora tenía un hombre encadenado a sí mismo. Se cree que esta era la forma en cómo se daba el arresto domiciliario. Tener un hombre encadenado a ti mismo, un soldado, al cual le estaba predicando duro y dale día y noche. ¿Y sabes qué? Pasaba el turno y llegaba el otro guardia. Y pasaba el turno y llegaba el otro guardia. Y todos se enteraban de cómo Pablo había estado predicando el Evangelio. Y las cadenas no fueron un obstáculo para lo que Dios pensaba hacer. Fueron el medio a través del cual Dios hace el propósito en la vida de Pablo. Es tan contrastante, es tan enigmático, tan misterioso el cómo actúa Dios. Llega el punto donde dices: es que es poético, es impresionante. ¿Cómo puedo estar viendo solamente lo negativo? ¿Cómo puedo estar viendo mi realidad como una suma de fracasos, cuando quizás detrás de esos fracasos Dios me ha enseñado tantas cosas? ¿Cómo puedo estar procesando mi vida a través de los lentes de alguien indeseable, de alguien rechazado, cuando a través del rechazo de mi propia familia he podido sentir el amor de Dios en formas en que quizás nadie más lo ha sentido? ¿Te fijas cómo los lentes cambian todo? Y hoy me pregunto si quizás hoy estamos tú y yo donde estamos por el resultado de las oraciones que Dios no cumplió, por el resultado de las oraciones que Dios no contestó. ¿Qué tal si hoy estamos aquí parados porque Dios decidió decir no cuando tú querías escuchar un sí? Y la pregunta que me desafiaba anoche que escribía esto es: ¿realmente puedo ser agradecido y decirle a Dios gracias porque no contestaste esa oración? Me recordé un momento donde estaba muy desesperado cuando, saliendo de la carrera, no encontraba trabajo y tenía la oportunidad de entrar a trabajar al departamento jurídico de un banco. Y me fue muy bien en las entrevistas, fui escalando, quedé junto con otra persona, pero en la entrevista final notó algo. Y es que el departamento jurídico tenía un sellito distintivo. Quiero dar muchos detalles, pero cuando vi ese sello dije: la van a escoger a ella, porque es exactamente con el mismo perfil de las personas que integraban eso.
en teoría estaba siendo discriminado. En teoría podía haberme puesto difícil y haberles dicho: preséntenme el examen que ella hizo y enséñenme que se sacó mejor calificación en el examen que nos pusieron que yo. En ese momento se cerró una puerta importante. Y bueno, justo era en un momento donde pretendía escalar, porque ella traía una novia, se llamaba Karina, y necesitaba un mejor trabajo. Y fue así como que Dios abre una puerta en otro lugar. No pasaron ni 3 años cuando el despacho para el que yo trabajo se encontraba enseñándole a ese mismo departamento jurídico cómo hacer las cosas, enseñándoles cómo defender bien a su banco, tomando los asuntos difíciles. Trabajaba para el banco, pero me pagaban mejor que los empleados del banco. Dios responde o deja de responder nuestras oraciones porque Él es soberano. El cómo nosotros procesamos los nos de Dios, el cómo nosotros queremos ver el dónde estamos parados ahorita, depende de la perspectiva que cada uno empiece a asimilar en su vida. ¿Cómo los nos de Dios te han dado una perspectiva? No lo sé. Intenta este ejercicio que mismo Pablo nos aconseja. A los mismos filipenses, con sus mismas cadenas, les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo nos acaba de regalar 9 pares de lentes, tantos como frutos del Espíritu hay. 9. ¿Quieres empezar a procesar tu realidad? Piensa en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo digno. Deja de filtrar tu realidad a través de la decepción, a través del fracaso, a través de la tristeza, a través del estancamiento. Y empieza a percibir lo que Dios ha hecho detrás de esto. Detrás de este mensaje, Pablo nos da una tarea. En esto mediten. En esto mediten. Meditar no es como las religiones orientales nos lo han pintado, que es un tipo en flor de loto poniendo su mente en blanco. Meditar en este aspecto es poner en tu mente las cosas correctas. Es llenar tu mente de los pensamientos correctos. Es llenar tu mente de la palabra de Dios. Meditar en este contexto no es una posición pacífica ni pacifista, ni de espérame, es que voy a meditar. Meditar es ocuparse. Meditar es poner atención, es ponerle ganas y diligencia a crear en nuestra mente las formas de vencer esas mentiras, a crear nuevos caminos, a ponernos nuevos lentes. A eso nos está llevando Pablo. Nos da la tarea y luego la tarea nos lleva a la acción. Dice: esto practiquen. Todo lo que han aprendido, recibido y oído, esto practiquen. Todo pensamiento que ha sido reformado tiene que traducirse en acciones, tiene que traducirse en reacciones, tiene que transformar lo que hay adentro para lo que está afuera
empiece a ser sintonizado a esa transformación. Y por último, Pablo nos da una experiencia: y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo nos dice que nuestros pensamientos moldean nuestras vidas. Pablo nos dice que tenemos que ocuparnos, y Pablo nos dice el resultado: y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo paz cuando me estás hablando, Manuel, de guerra? Porque la paz bíblica no es la ausencia de conflicto, sino es la tranquilidad en medio de él. Es el carácter probado, el temple, la esperanza. En medio del fuego es cuando la paz se manifiesta. Es esta paz que demostraba Jesús cuando dormía en medio de la tormenta. Cuando todos entran en pánico, la paz no es ni pacifismo ni pasividad. Es entender en dónde está puesta nuestra fe. Es pensar en las cosas que Dios quiere que pensemos. Es entender que la mente de Cristo ha tomado el control de mi mente humana, y la mente de Cristo juzga de manera correcta. Sabe distinguir perfectamente lo que es bueno de lo que es malo. La mente de Cristo es una barrera impenetrable a las mentiras. Una y otra vez el diablo tentó a Jesús con mentiras. Una y otra vez el diablo fue rechazado. La mente de Cristo es una mente que sabe discernir perfectamente entre el bien y el mal. Es lo que necesitamos para pelear la batalla de la mente. Es el escudo que nos va a proteger de todas las acechanzas del diablo. Y para concluir, quiero darte un consejo, no es un punto. El consejo es: oración vence preocupación, alabanza trae confianza. Disculpen la rima, no se me ocurrió nada mejor. Es lo que hay, dicen. Es fácil sentirse abrumado por todo lo que está sucediendo, dice Craig Rochelle, pero cuando hemos tenido suficiente, Dios es suficiente. Cuando llegaste al punto de ya te rebasaste, Dios es suficiente. Cuando topó tu fuerza, tu paciencia, tu habilidad, Dios es suficiente. Cuando ya tuviste suficiente de este problema, Dios es suficiente. Y si algo es suficientemente grande como para preocuparte, es suficientemente importante como para que dobles tu rodilla y te pongas a orar por ello. Basta de preocuparte, ocúpate de la oración. He desarrollado un hábito donde me he empezado a conocer y saber cuándo la presión me está empezando a generar estragos. Normalmente me encontraba en una situación así, sentado frente a una computadora con un montón de cosas que hacer, un montón de cosas en la cabeza, y sentado frente al escritorio siempre era el mismo síntoma: un nudo en esta parte de la espalda, el trapecio así como si hubiera levantado 100 libras en la mañana. Bueno, fuera que fuera músculo, era el estrés. Una tensión que subía desde la parte baja hasta arriba, como si tuviera un fierro ahí en la espina dorsal. Y una acidez estomacal. Síntomas para mí de que no estaba orando lo suficiente. Síntomas para mí de que necesitaba callarme, pararme, necesitaba reenfocarme y concentrarme en Dios. Al profeta Elías le pasó lo mismo. En medio de su peor momento, cuando su cabeza tenía precio, Elías se fue y se escondió y olvida sus dones y su llamado. Primera de Reyes 19, 11, 12 cita esto. Dios le dice lo siguiente: sal y ponte en el monte delante del Señor.
en este momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y a veces en el ruido totote del estrés, de la presión, de las fechas de entrega, de los pendientes que no se van a lograr hacer, de los planes que esa semana no vas a poder lograr conquistar, es momento de callarnos y buscar el silbo apacible. Es momento de darnos cuenta que la presencia de los problemas no es más grande que la presencia de Dios. Y Dios utiliza todos estos recursos para demostrarnos una sola cosa: no importa el estruendo que pueda estar pasando, Él sigue ahí. Y Elías no se daba cuenta de todo, porque Dios estaba en la quietud, y Dios estaba en el reposo, y Dios estaba en la pasividad. Y tenemos que aprender a discernir dónde está Dios en medio del terremoto, en medio del viento y en medio del fuego. Dios está exactamente en el mismo lugar donde ha estado siempre. La oración no va a cambiar la situación, pero sí te va a cambiar a ti durante la situación. Sí va a cambiar tu mente y te va a dar la noción correcta. En medio de la tormenta, en medio de esta tensión, de estos síntomas que te decía, me repito lo siguiente: el Señor está cerca. Él está cerca de mí. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Nada me puede separar de su amor. Él está conmigo. Y no es un mantra, es la palabra de Dios. Salmo 145, 17 al 19. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y lo salvará. ¿Qué autoridad puede tener el enemigo contra esa verdad? ¿Qué estragos puede tener en tu vida el pensamiento destructivo contra esa verdad? Es nula la capacidad del enemigo contra la verdad de Dios. Seguido de eso tenemos la alabanza. Dice este autor que te vengo citando que un cambio de perspectiva nos lleva a alabar a Dios, y alabar a Dios cambia nuestra perspectiva. Algo muy simbólico que hacemos cuando alabamos a Dios, que es levantar nuestras manos, significa dos cosas, y solo dos cosas. Si realmente lo haces de corazón, debe significar para ti. Un par de manos levantadas significan una señal de rendición, y un par de manos levantadas significan una señal de victoria. Nos rendimos ante la voluntad, ante la soberanía de aquel cuya mente no podemos conocer. Porque ¿quién puede entender la mente del Señor?, se preguntaban los profetas. ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Pero Pablo agregaba: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Una rendición total a sus planes por encima de mis deseos y mis deseos de controlar mi vida. Y una victoria anticipada, sabiendo que con la alabanza y con la oración de mi lado, con mis pensamientos y mi mente renovada, ni la mentira, ni el engaño, ni la duda, ni la prueba, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede derribar cuando nuestra mente está en el lugar correcto,
¿Por qué no te pones de pie y concluimos? El objetivo del diablo es tu mente. Su arma son las mentiras. Nunca va a dejar de engañarte. Hay mentiras que te ha estado contando toda la vida. Ahora mismo está buscando oportunidades para contarte nuevas mentiras. Tan pronto salgas de aquí, nuevas mentiras van a empezar a querer hacer estragos en tu mente. Pero tú vas a decir, vas a declarar la palabra de Dios, vas a pararte, vas a decirle: meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre Santo, hoy decidimos dejar de creer las mentiras del enemigo. Hoy decidimos ser renovados. Espíritu Santo, te damos entrada a nuestra mente para que nos enseñes esas fortalezas que necesitamos tomar, para que nos enseñes aquello que necesitamos vencer. Señor Jesús, tú eres nuestro hacedor y tú eres quien nos sostiene. Y hoy caminamos con esa verdad, Padre Santo, y queremos pedirte que destruyas esas mentiras, que todo aquello que el enemigo ha intentado utilizar para crear una fortaleza en mi mente pueda ser destruido. Señor Jesús, hoy queremos caminar por esos nuevos caminos, por esos nuevos pensamientos. Renueva mi mente, Señor Jesús. Esta mente que es incapaz de verte en el dolor y en la prueba necesita ser renovada, necesita ser cambiada. Señor Jesús, cambia mi perspectiva, altera mi realidad, y quiero ver todo lo que es bueno, todo lo que es recto, todo lo honesto. Señor Jesús, hazme una persona diligente en la oración. Hazme una persona diligente en alabar tu nombre, no por lo que me has dado, sino por quien tú eres. Ayúdame a cantar victoria, a levantar mis manos sabiendo que esta viene de ti y que nada me la puede quitar. Transforma nuestros pensamientos, Señor Jesús. Reviste a tus hijos de autoridad. Ayúdalos, Dios, a cambiar sus mentes, a cambiar lo que son a través de cambiar sus pensamientos. Ayúdalos a que eso cambie su realidad, Señor. Que dejen de vivir preocupados, que dejen de vivir esclavizados. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Dios, y tú has venido a traer libertad de patrones de pensamiento que nos atan, que nos frustran, que nos roban la paz. Trae libertad a cada persona que parece estar esclavizada a las mismas reacciones, a las mismas expresiones, a las mismas formas de lidiar con la tensión, con la preocupación. El Señor es tu refugio y hoy eres libre de refugiarte en las adicciones. Eres libre de refugiarte en las personas equivocadas. Eres libre de refugiarte en la pornografía. Eres libre de refugiarte en la comida. Eres libre de refugiarte en los lugares donde Dios no te quiere ahí. Dile: Dios, cambia mi mente, cambia mi realidad. Que nunca se aparte de mí tu palabra, Señor Jesús. Hazme una persona diligente en cultivarme en tu palabra, en conocerte por medio de tu palabra, en escucharte por medio de tu palabra, en amar todo lo que este libro dice de ti, en creer lo que tú dices de mí. Abre los cielos. Dios, que nuestra realidad
todo lo que soy para la honra y la gloria de tu Hijo Jesucristo.